Hola, que el Señor los bendiga. Bueno, vamos a comenzar esta mañana en el libro de Lucas. Libro de Lucas, capítulo 8. Libro de Lucas, capítulo 8, versículo 4. La parábola del sembrador dice allí, esto lo hemos leído cientos de veces. Yo he leído la Biblia como 100 veces, de Génesis a Apocalipsis. Y todavía debo seguirla leyendo y no debo parar de leerla. Si dejo de leerla un día, al otro día ya me trabo. Eso no es asunto de que ya me lo aprendí, de que ya me lo leí. Estamos hablando de la palabra de Dios. Dios vive con esta palabra todos los días y es Dios. Y Él vive con esta palabra todos los días, porque el primero que se sujeta a la palabra es Dios. Todo lo que Dios hace, lo hace por la palabra. Y sin la palabra, Dios no hace nada. Y es Dios. Y si Dios no se mueve sin su palabra, nosotros los seres humanos somos muy atrevidos y nos atrevemos a movernos sin la palabra de Dios. Pero Dios, que es Dios, no se mueve sin su palabra. Todo lo que Dios hace, lo hace por la palabra. La parábola del sembrador la hemos leído cientos de veces. Y siempre que nosotros leamos la Biblia y leamos el mismo pasaje, el mismo capítulo del mismo libro, así sea que lo leamos 1.000.000 de veces, siempre necesitaremos leerlo 1.000.001 y luego necesitaremos leerlo 1.000.002 y nos iremos así por los siglos de los siglos de los siglos. Es la palabra de Dios que le da vida a todo. La palabra que yo os he enseñado son espíritu y son vida. Parábola del sembrador, voy a leerlo primero. Juntándose, versículo 4, una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, les dijo por metáfora. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga, y el que no tiene oídos para oír, pues que no oiga. Y sus discípulos, sus seguidores, le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y Machía dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. A vosotros os he dado a conocer los misterios, las revelaciones del reino de Dios. A vosotros que tienen interés en ellos, que quieren caminar en ellos, que quieren hacer las cosas como Dios quiere que sean hechas, os he dado. O sea que a los que no quieren, no les he dado conocer los misterios del reino de Dios. Por eso mucha gente no entiende qué está pasando ni sabe qué pasará. Porque ellos no están sencillamente interesados en esto. Esto es un asunto de a mí me interesa. Y como me interesa, paro los oídos. O sea, tengo oídos para oír. Para oír porque me interesa. Y si no me interesa, mis oídos se cierran para esto. ¿Por qué? Porque no me interesa. Pero si me interesa, mis oídos se abren. Pero a los otros, o sea que hay unos a los cuales es dado conocer los misterios del reino de Dios y hay otros a los cuales no le es dado.
Entonces, son muy terrenales. Está bien que no tenemos alas para volar, no tenemos necesidad de volar. Entonces, hay gente que es muy terrenal. Y todo es terrenal. Pero los nacidos de nuevo debemos saber que hay un Dios en el tercer cielo que cuando miramos para arriba no lo vemos. Porque no se alcanza a ver el tercer cielo. El cielo que nosotros vemos no es el tercero, es el segundo. Y ahí está Satanás, los ángeles caídos, con sus espíritus inmundos, dirigiendo su batería contra los habitantes de la tierra para engañarlos, para que se pierdan. Pero hay un cielo más allá de lo que nuestra vista puede ver, donde está Yahweh en este momento sentado y Dios nos está mirando. Sonríale que Dios lo está mirando. El Señor nos ve así cara a cara, cara. Él tiene la cara de Él pegada a la cara tuya y te está viendo allí. Aunque tú digas que no te ve, te está viendo. Tú no lo ves a Él. Él sí te ve a ti. Es Dios Todopoderoso. A Dios nada se le escapa. Es el Dios Todopoderoso. Yahweh tiene la espada desenvainada. ¿Oyeron? Yahweh desenvainó la espada. ¿Oyeron? La desenvainó. Entonces dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo. Dice literalmente el diablo. Y quita de su corazón, o sea, ¿de su qué? De su mente, la palabra. ¿Qué le quita? La palabra. O sea que Satanás hasta palabra de Dios roba. ¿Ya lo vio? Para que no crean y se salven. ¿Ya lo vio? O sea que hay gente que oye la palabra, pero como no le interesa, Satanás viene y se la saca de la mente y hace que la persona se olvide, que no le dé interés, que no le dé importancia a eso. Dicen, ¿qué importancia tiene eso de la palabra de Dios? Para mí no tiene ninguna importancia, dicen algunos. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba salen corriendo y dicen, yo me voy de aquí. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. No dan el resultado que Dios quiere que la persona dé con respecto a la palabra que Dios sembró en su corazón. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y él no está hablando de cualquier palabra, él está hablando de la palabra de Dios. Antes de continuar, voy a ir al libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. El libro de Juan capítulo 1, versículo 1, leo en esta Biblia que se llama el Código Real, dice así. Desde un principio era la palabra de Elohim. ¿Desde cuándo? Desde un principio era la palabra de Elohim. Y aquella palabra estaba siempre ante Elohim. Y la palabra que ya existía era la expresión misma de Elohim. ¿Qué es la palabra de Dios? La expresión misma de Dios. Entonces, si usted desecha la palabra, usted está desechando directamente a Dios. ¿Cómo se desecha a Dios? Se desecha a Dios diciendo, ay, yo no quiero esa palabra. Cuando usted dice no quiero esa palabra, usted está diciendo que usted no quiere es a Dios. Porque la palabra de Dios es la expresión misma de la esencia de Dios. La palabra que ya existía era la expresión misma de Dios. O sea que la palabra de Dios, ¿qué es? La expresión misma de Dios. Desechar la palabra es desechar directamente a Dios. Este existía desde un principio ante Elohim. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas por la palabra fueron hechas.
Y sin ello, sin ella, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, o sea, en ella, ¿en quién? En la palabra. ¿Qué estaba? La vida. Entonces, si usted desecha la palabra, usted está desechando la vida. Y la vida era la luz, o sea, de los hombres. Esa palabra era lo que le mostraba a uno la realidad espiritual, la realidad de lo que pasa en el mundo de las tinieblas y la realidad de lo que pasa en el mundo de Dios. ¿Quién le mostraba a uno eso? La palabra. Por eso le llaman la ¿qué? La luz. Por eso le llaman la luz, porque le muestra a uno esa palabra, le muestra a uno las cosas como qué, como son, como la luz. Cuando está de noche, se va la energía, uno todo lo ve igual, ¿o no? Cuando llega la energía, uno ve que allá hay una silla, que la silla es beige, que allí hay alguien sentado que tiene una camisa verde. ¿Entiende? Entonces uno va notando la diferencia. ¿Por qué? Por la luz. Porque la luz le dice a uno las cosas como son. Por eso es que se necesita la luz. Pero ¿de qué luz está hablando el Señor? Pues la luz de la palabra de Dios, que le muestra a uno las cosas como qué, como son. Le muestra el mundo como es, le muestra a los ángeles cómo es que son, le muestra a uno los espíritus inmundos cómo son, le muestra la situación real como es. Entonces dice, y la luz en las tinieblas resplandece. O sea que lo que Dios le muestra a uno, la realidad de las cosas a través de la palabra, resplandece o sobrepasa por encima de cualquier tinieblas, engaño que venga del diablo. O sea que para superar cualquier engaño que venga del diablo, se necesita tener la palabra dada por Dios directamente. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que las tinieblas de Satanás no pueden con la luz o con la enseñanza que Dios da. Hubo un hombre enviado de Elohim nombrado Johanán, o sea Juan. Este hombre vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos tuvieran confianza obediente por medio de él. Y cuando dice todos, son todos. No era él la luz, no, porque Juan era un hombre. ¿Cómo va a ser la luz? Sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre. ¿Lo alumbra dónde? En la mente. Cuando nace en esta edad presente. O sea, cuando nace ¿dónde? En este mundo. ¿Cómo le llama Dios a este mundo? Edad presente. Porque viene una edad futura. A este mundo Dios le llama la edad presente. Y este mundo tiene un principio y este mundo tiene un fin. Y se le llama la edad presente, lo que estamos viviendo en el presente. Pero entonces viene algo que se llama la edad futura. Y para que venga la edad futura, tiene que pasar la edad presente. El que venga la edad futura significa el fin de la edad presente. Por eso este mundo, usted llegará a un momento en que no lo volverá a ver como es. Porque la edad futura que viene no tiene que ver absolutamente nada con lo que usted ha visto, ni se le compara con lo que usted ha visto. O sea que Dios tiene otra cosa completamente distinta a cualquier cosa que usted vea allí. En la mente suya es posible que usted esté pensando que lo que Dios va a hacer es como igual a esto. No, lo que Dios va a hacer no tiene que ver nada con eso. Es una cosa completamente distinta porque Dios es tan todopoderoso que Él puede mostrarnos cosas distintas infinitas veces. Y siempre nos estará mostrando algo distinto. Y siempre que nos muestre algo, nos dejará sorprendidos y boquiabiertos por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Es posible que usted en su mente piense
que el gozo de Dios es como el gozo en el mundo, pero usted no ha entendido todavía eso. Cuando la gente está en el mundo, para ellos gozar, ellos necesitan un estímulo. O el hombre necesita una mujer, o necesita un carro, o necesita tener plata, o necesita tomar trago, o necesita meterse un bazuco, o necesita meterse un cigarrillo de marihuana. Él necesita algo, algo que lo estimule adentro para él sentirse gozoso. Eso es distinto a lo que Dios tiene para usted. El solo hecho de uno estar con Dios ya lo embarga a uno de gozo, porque Dios es el gozo en persona. Entonces el ser humano no entiende eso. Al no entender eso, el ser humano, por eso es que la Biblia dice que las personas que son de Dios, los otros que no viven en esa dimensión de Dios no lo entienden. Entonces ellos no se explican cómo usted puede sobrevivir o estar tranquilo y gozoso sin un cigarrillo de marihuana, sin un cigarrillo de bazuco, muchas veces sin estar con una mujer, o la mujer sin estar con un hombre, o sin tomarse un trago. Ellos no se explican cómo usted dice que está gozoso si usted no está haciendo eso. Porque es que ellos desconocen que hay un Dios todopoderoso, que es la expresión misma del gozo. Porque la idea que ellos tienen en la mente del gozo es una idea terrenal. Ellos no tienen en la mente la idea de un gozo celestial, del Dios de la Biblia. Ese es el problema. Para mí, Dios es el gozo. Y el solo hecho de estar en Dios me mantiene gozoso. Porque Dios, para mí, es el gozo. Entonces, voy a terminar de leer aquí. Versículo 9. La luz verdadera que alumbra a todo hombre cuando nace en esta edad presente estaba ya en el mundo y por él fue hecho el mundo. Cuando dice el mundo, no dice el sistema, dice la creación de la tierra y todo lo que hay en ella. Pero el mundo, es decir, las personas que estaban en ese sistema, no lo conocieron a él. A los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron, mas a todos los que lo aceptaron como Señor y Salvador, a los que creen en su autoridad, es decir, en su nombre, es decir, en su autoridad, les dio derecho de ser llamados jueces y sacerdotes de Dios, o sea, hijos de Dios, que equivale a jueces y sacerdotes de Dios. Los cuales estas personas que aceptaron a Él no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim, o sea, de Dios. Y la palabra que el Eterno tenía en su seno, o sea, a Yahshua, se hizo carne, es decir, se hizo un ser humano y tabernaculizó entre nosotros. Eso significa que nació en la fiesta de los tabernáculos y no tiene que ver nada con diciembre. ¿Ya lo vio? Y se tabernaculizó. Y entonces ahí ya está diciendo cuándo nació. En el libro que usted tiene, si es Reina Valera, dice, y el verbo se hizo carne y habitó, que equivale a decir que se tabernaculizó. Entonces, tabernáculo es habitación, morada, indicando que Dios quiere vivir, morar, habitar ¿con quién? Con nosotros. Y a eso es lo que se llama tabernáculo. Y ahí Dios ya nos está revelando cuándo fue que nuestro Señor Jesucristo nació. ¿Nació en la fiesta de qué? De los tabernáculos. Porque el propósito de Dios era que nosotros viviéramos ¿con quién? Con Él. ¿Y Él con quién? Con nosotros. No tiene que ver nada con Navidad. El pobre predicador engañado está meando fuera del tiesto. Una cosa es la realidad de Dios y otra cosa es la realidad del mundo. Son dos realidades completamente distintas. ¿Y sabe quién sabe eso más que nosotros? Satán. Por eso él te plantea una realidad que no es. Porque él sabe que si él te desenfoca, tú vas a tener graves problemas. Entonces el que nos enfoca en lo que es Dios. Y Satanás lo que está haciendo es desenfocando a todo el mundo.
Entonces el Espíritu Santo está allí para decirte, no te dejes desenfocar, que la única realidad que hay en todo el universo es la mía. No hay otra realidad. Y voy a terminar aquí, ¿no? Y contemplamos su gloria, gloria como la del único en su clase. O sea, no hay ningún otro como Yahshua. Lleno de misericordia y qué? Y de verdad. Lleno de misericordia y de verdad. ¿Se acuerda que estamos en el asunto de la parábola del sembrador? Pero necesitamos para entender lo que Dios va a decir allí, estas cosas. Libro de Juan capítulo 3. El libro de Juan capítulo 3 dice así. Versículo 1. Había un varón de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un juez del Tribunal Supremo de los Judíos, o sea, del Sanedrín, del Beit Din. Este vino, ¿quién? Nicodemo, a Yahshua de noche y le dijo, Rabí, o sea, maestro mío. ¿Por qué? Porque Cristo ante todo es maestro, o sea que Él enseña. Sabemos que has venido de Elohim como maestro, o sea, Dios te mandó para que nos enseñaras. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondió Yahshua y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Pero para uno nacer de arriba, primero tiene que nacer de abajo. Porque para usted nacer de Cristo Jesús, usted tiene que primero nacer en el mundo. Por eso es que la Biblia dice que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los que estaban en el mundo. O sea que para que alguien sea salvo, primero tiene que nacer en el mundo. Y cuando nazca en el mundo y se dé cuenta que las cosas no son como están allí, sino que Dios debe mandar un Salvador y lo mandó, entonces la persona ahí dice, yo debo reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador. La salvación es para los que nacimos ¿dónde? En el mundo. Entonces allí dice, nacer de arriba, pero también dice nacer de abajo. Todos nacemos de abajo, de abajo. De abajo de la vagina de la mamá. Ninguno de nosotros nace para arriba, todos nacemos para abajo. ¿Cierto? ¿O no? Es el primer nacimiento. Es un nacimiento para abajo. Y como es para abajo, nacimos ¿dónde? En el mundo. Por eso nacemos para abajo, porque nacimos ¿dónde? En el mundo. Entonces cuando nosotros nacimos para abajo, nos recibe un mundo que está dirigido ¿por quién? Por el príncipe de la potestad del aire, que es ¿quién? Sata. Y nos recibe ese mundo. Y en ese mundo nos comienzan a llenar la cabeza de basura. Y nos van enredando la mente. De tal forma que muchos de los que están allí se le enreda de tal forma que la persona nunca saldrá de ese mundo. Allí perecerá. Por eso es que Dios se tiene que mover en el mundo. ¿En dónde se mueve Dios? En el mundo. Por eso es que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, y el Espíritu de Dios se movía ¿dónde? En el mundo. Porque Cristo Jesús fue a salvar a los que están en el mundo. Entonces usted mentalícese que a esa gente que está en el mundo es que Cristo Jesús está salvando. No está condenando, está salvando. Y todos los que estamos en Cristo Jesús salimos ¿de dónde? Del mundo. Y todos los que están allá en el mundo también Dios quiere que salgan de allá. Pero para que ellos salgan de allá, ellos tienen que entender qué es lo que está pasando y quién es que los saca de allí para que ellos puedan meterse con Cristo Jesús. Porque en ese mundo Satanás los tiene enredados. Entonces usted tiene que entender que están enredados. Entonces dice, versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. O sea que para ver el reino de Dios, la realidad bíblica de Dios, hay que nacer de arriba. Usted puede estar sentado allí, pero no haber nacido de arriba. Entonces es posible que usted no entienda muchas cosas de lo que se puede hablar allí.
Porque dice Dios, para entender eso, para entender las cosas de Dios hay que nacer de arriba. Porque las cosas de Dios no son de abajo, las cosas de Dios son de arriba. ¿De arriba de dónde? Del tercer cielo. ¿Estamos entendiendo esa parte? Bueno. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya anciano? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en la matriz de su madre y salir por la vagina? Eso es lo que le está diciendo. No, porque entonces se repite lo mismo, que la persona entonces nació de abajo y se necesita que nazca de arriba. Respondió Yahshua, de cierto te digo, el que no experimente lo prometido en la palabra por la Ruach HaKodesh no puede entrar en el reino de Dios. Que no experimente ¿qué? O sea que tenemos que experimentar algo. ¿Qué es lo que tenemos que experimentar? Lo que él llama el nuevo nacimiento. O sea que por la sangre de Jesucristo, la Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, coge nuestro espíritu y lo revive. Al estar nuestro espíritu revivido por la sangre de Jesucristo, por la intervención de la Ruach HaKodesh, entonces nuestro espíritu se pone en la misma dimensión de Yahweh. Al estar nuestro espíritu en la misma dimensión de Yahweh, allí es que podemos entender a Yahweh. Allí es que podemos entender los misterios del reino de los cielos. Y entonces allí es que ya entendemos las cosas y de esa forma es que Dios impide que Satanás nos engañe. Por eso dice, os es necesario nacer de arriba. Entonces dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no experimente lo prometido en la palabra por la Ruach HaKodesh no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de esta edad presente, todos los que estamos aquí nacimos de esta edad presente. ¿Cómo? Por la vagina de la mamá. ¿Dónde nacimos? En la edad presente. O sea que a este mundo Dios le llama la edad presente. Y si hay una edad presente significa que viene una edad futura. Y para que venga la edad futura, esta edad presente se tiene que acabar. Entonces Satanás todo eso lo sabe más que nosotros, ¿entiende? Entonces él está planteando lo siguiente. Él todo esto lo sabe. Entonces por eso es que él está preparando la última parte. Él ya está listo para lo que se viene. Entonces él ya tiene un gobernante para el mundo. Y el gobernante que él tiene es nada más y nada menos que el anticristo. Porque él dice, con este mi hijo, yo completo mi obra y destruyo la mayor cantidad posible de seres humanos. Y los mando para el infierno antes de que Dios establezca aquí la ¿qué? La edad futura. Porque él sabe que él no puede impedir que Dios establezca su edad futura. Pero sí puede impedir que muchos pasen a la edad futura. Y es lo que él quiere hacer. Impedir. Él solamente impide. Pero él no puede impedir a Dios. Él impide es a quién. ¿A quién quiere impedir él? Al ser humano, a Dios no, porque a Dios no lo para nadie. Él para es al ser humano, pero a Dios no. Dios es imparable. Por eso es que usted tiene que meterse con Dios. ¿No ve que Dios es el único imparable que hay en todo el universo? Todo lo demás es parable, pero Dios no. El único ser del universo que nadie lo para, que nadie lo detiene, es Yahweh. Todopoderoso. Y Satanás lo sabe. Satanás sabe que él no puede con Dios, que él no puede con Yahshua. Satanás sabe que no puede con la Ruach HaKodesh. Él sabe que puede con los seres humanos, pero no con Dios. Entonces por eso es que Dios le dice al ser humano que se meta con Dios. Porque al meterse con Dios, entonces Dios impide que Satanás detenga a ese ser humano. Porque ese ser humano va caminando ¿con quién? Con Dios. ¿Y Dios es qué? Imparable. Por eso es que le dice Dios a usted, vení, caminemos juntos, porque como yo soy imparable, entonces a tú a caminar conmigo, nadie te detiene porque tú vas conmigo, y nadie te puede parar porque tú vas conmigo. Y yo soy sencillamente imparable. Por eso es que tenemos que caminar con Dios, a pesar de nuestros errores. Entonces viene el fin de esta edad presente.
y el comienzo de la edad futura que es por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces, la introducción de la edad futura traerá mucha catástrofe al mundo. Porque Satanás, los ángeles caídos, los espíritus inmundos y muchos seres humanos que están de acuerdo con Sata, no van a querer que Dios establezca su ¿qué? Su edad futura. Pero como Dios es imparable, Dios les pasará como una locomotora. Es como si viniera una locomotora y ellos dizque para parar a la locomotora se pararan en la línea férrea adelante. ¿La pueden parar? Así es Satanás, los ángeles caídos, los espíritus inmundos y los seres humanos tratando de parar a Dios que va como una locomotora. ¿Qué hace Dios allí? Él le va pasando por encima y los va aplastando a todos y establece su gobierno. Ese es el Dios de la Biblia. Es como una locomotora y Satanás es como un ser humano tratando de parar esa locomotora. No hay forma de pararla. Nadie detiene a Dios. Los planes de Dios nadie los frustra. Es el Dios de la Biblia, es el Todopoderoso. Y Satanás lo sabe. Entonces dice, capítulo 3. Lo que ha nacido de esta edad presente es. Y al ser de esta edad presente, al pasar esta edad presente, lo que nació en esta edad presente pasa con esta edad presente. Entonces, para que nosotros no pasáramos juntamente con esta edad presente, por eso fue que Yahweh mandó a Yahshua. Y te muestra qué es lo que está pasando. Entonces, cuando tú te metes con Yahshua, entonces Yahshua te va a pasar de esta edad presente a la edad futura. Entonces tú sigues derecho por los siglos de los siglos de los siglos. Si no te pegas de Yahshua, tú pasarás juntamente con esta edad presente, tú y cualquiera que sea. Solamente los que se peguen de Yahshua pasarán derecho de esta edad presente a la edad futura. Y seguirán por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Porque el único que tiene poder para hacer eso es Dios. Ninguno de nosotros tiene ese poder. Lo que ha nacido de esta edad presente es. Lo que ha nacido por la intervención de la presencia divina, a ella pertenece. Por eso es que es necesario que nazcamos por la intervención de la presencia divina. O sea, que la Ruach HaKodesh produzca en nosotros lo que se conoce como el nuevo nacimiento, cuando reconocemos a Yahshua como Señor y Salvador. Versículo 7. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de arriba. Es sencillamente necesario. O sea que si no nace de arriba, no entenderá, no verá, no pasará al otro lado. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ¿cierto? Mas no sabes de dónde viene el viento, ni sabes para dónde va el viento. Así le sucede a todo el que experimenta lo prometido en la palabra. ¿Que él el qué? ¿Que es el qué? El nuevo nacimiento. Es como el viento. Y la gente que te rodea no sabe de dónde venís ni para dónde vas. Entonces esa gente se aterra de que tú no procedas como ellos proceden. Es que tú tienes otra naturaleza completamente distinta, por eso tú no procedes como ellos proceden. Entonces ellos se aterran de que no coloques un pesebre, de que no coloques un árbol, de que no le hagas la novena al muerto. Ellos se aterran de eso. Ellos se aterran de que viene diciembre y en tu mente como que si no pasara nada. Porque tú estás en otra dimensión. Entonces es como el viento. El viento sopla de donde quiere, mas oye su sonido. Entonces la gente ve tu sonido, pero no sabe de dónde vienes, ni sabes para dónde vas. No saben que tú vienes de Yahshua y que vas con Yahshua por los siglos de los siglos. Pues ellos están locos. Eso es lo que está pasando. Así que tranquilo. ¿Que usted es raro? Pues sí, que somos raros. ¿Ya vio que somos raros?
Que la gente no me entiende, es que no te pueden entender. Mira lo que dice aquí, no te entienden. Porque ellos no saben ni de dónde vienes, ni para dónde vas. Entonces no te sientas mal, porque hay más de uno de ustedes que se siente mal. Se siente como si fuera la mancha en el trapo blanco. Es que somos la mancha del trapo blanco. Así que tranquilo. El mismo Dios está diciendo que tenés que sentirte, la gente te ve raro, es que te tienen que ver raro, porque no sos igual a ellos. ¿No ves que naciste de nuevo? Y sos como el viento que no se sabe de dónde viene ni para dónde va. Y que tenés una mentalidad de arriba completamente distinta. Y como ya conocen la realidad, entonces tú no te metes en esa realidad de ellos. Porque tú sabes que esa no es la realidad, que la realidad es otra cosa. Entonces, ¿por qué te vas a sentir mal? Que llega diciembre ya pasó. ¿Ya pasó? Y hoy es 22. Ya se fue. ¿Y qué pasó? Aquí estamos. Y el mundo sigue su curso para abajo. Y usted sigue su curso para arriba. Alabe lo que él vive. Listo. ¿Qué problema hay? ¿Usted entiende? Ellos no entienden porque no quieren entender. Porque si ellos quisieran entender, ellos entenderían. Entonces, ¿qué problema hay? Aférrese a Yahshua, que ya viene la parte final. Porque la edad presente no es eterna. Ya los 6.000 años se están cumpliendo. Viene el 2017, viene el 2018, pero le anticipo, esto no va a llegar al 2018. Esto viene antes. Y ellos saben y se están preparando. Y es posible que el próximo año persigan a Francisco, porque a Francisco hay que perseguirlo. No estoy hablando de Francisco bueno, estoy hablando de Francisco el de Roma, ¿no? Y después de que persigan a Francisco, ¿sabe quién se monta? El falso profeta. Y téngalo en cuenta que es muy posible que primero aparezca el falso profeta antes que el anticristo, porque el anticristo no puede aparecer antes que Machía arrebate. Entonces debe aparecer primero el falso profeta, porque el que le abre el campo al anticristo debe ser el falso profeta, así como Juan el Bautista le abrió el campo a Yahshua. Así que prepárese, porque en cualquier momento, puede ser en 2014, van a perseguir a Francisco. Y cuando usted vea que están persiguiendo a Francisco, sépase que apareció el falso profeta. El Papa Negro de los jesuitas. Porque ahí donde usted ve a los jesuitas son asesinos de asesinos. ¿Oyeron? Ahí donde usted ve a esta gente vestida de blanco, ojo que son por dentro son lobos, rapaces. Todo lo que encuentren lo van a destruir. Un día se van a quitar la máscara y usted va a saber qué Vaticano qué es. Se lo digo en el nombre de Yahshua. Y ya está listo. En el Vaticano hay un hombre que se llama Pedro el Romano. Y él piensa que él debió haber sido el Papa y no Francisco. Y Pedro el Romano tiene su corte. Le explico esto en el nombre de Yahshua. En el Vaticano hay dos cuernos. Cuerno es poder. Por eso el falso profeta tiene dos cuernos. El un cuerno es la línea de los papas que salen de Juan Pablo II. Esa es una línea. La otra línea es la línea del Papa Negro, o sea, la línea de los jesuitas. Y por primera vez aparece en el Vaticano un papa que es de la línea de los papas negros, aunque no es papa negro porque no es general, sino que es un soldado raso. Francisco, ahí donde usted lo ve, es un soldado raso. Él no es general, él es raso. Pero lo montaron de papa, porque no era el tiempo de montar a quién, al general. Y los jesuitas son los que dicen, nosotros vamos a manejar el mundo. Y cuando los jesuitas estén manejando el mundo, usted va a ver quiénes son los jesuitas. Son de la peor calaña que hay en este mundo. Ahí donde usted lo ve vestido de blanco. No coma de ropa. Por eso el Señor dice, yo no miro la ropa ni a la apariencia, yo miro en la mente y el corazón. Sépase lo que ellos tienen acá. No coma de apariencia, que la gente no es apariencia externa. Hay algo por acá adentro que muestra la realidad de los seres humanos. Entonces, vuelvo y le repito, es muy probable que en el 2014 usted vea que van a perseguir a Francisco.
Si usted, el día que, si estamos aquí y usted ve que están persiguiendo a Francisco, sépase que el Papa Negro aparecerá. Y sépase que la parte final se vino con todo. Se lo digo en el nombre de Yahshua, porque eso va a pasar en cualquier momento. Ya se sabe que a Francisco lo van a perseguir. Y lo van a perseguir de ellos mismos. Porque son puras hienas, son puros lobos. Son tan lobos que entre ellos mismos se echan los dientes a la nuca. Son puros lobos, porque ellos andan atrás del poder político, del poder económico, del poder social. Ellos andan atrás de manejar el mundo, nada más. Ellos no andan atrás de la salvación de nadie, ellos andan atrás del poder del mundo. Porque Satanás les dijo, todos estos se los doy si postrados me adoraren. Y ellos están en esa. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Yahshua y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no las aceptáis en vuestra mente para ponerlo por obra, ¿cómo tendréis confianza en mi enseñanza si os digo cómo son las cosas en el mundo por venir? O sea que Dios está diciendo, ojo, que viene otra cosa distinta a esta. Se viene con todo. El mundo por venir se viene. Se los digo en el nombre de Yahshua. Se viene el mundo por venir. El mundo por venir ya está encima de nosotros. Vamos a ir al libro de Lucas. ¿La parábola de qué? Del sembrador. Libro de Lucas, capítulo 8, ¿cierto? Versículo 4. Es posible que usted diga, no, pero la parábola del sembrador yo la he leído cientos de veces. Yo también, es posible que yo la haya leído más que usted. Pero yo la seguiré leyendo. Porque es la palabra de Dios y la palabra de Dios no tiene tope. Dios no tiene tope. Dios nos estará deleitando por los siglos de los siglos de los siglos. Y cada movimiento que Dios haga te dejará boquiabierto. ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos de los siglos. Nunca te aburrirás con Dios. El que de ustedes esté aburrido con Dios, no ha nacido de nuevo. Con Dios no hay forma de aburrirse. ¿Entiende? Es Dios. Dios no es un Dios aburrido. Aburrido es un término que acuñó Satanás en el mundo, para que el creyente creyera que era más sabroso estar en el mundo que estar con Dios. ¿No ve que Satanás trata de que tú te decepciones? Entonces él trata de decepcionarte. Entonces al él tratar de decepcionarte, él te va a decir que todas las cosas de Dios son aburridas, pero que las cosas de él, eso sí es sabroso, venite conmigo, que eso sí es sabroso. Con Dios, eso es aburrido. Satanás es un pobre aburrido, porque Satanás sabe que se equivocó con Dios. Y él sabe que lo que le espera es un lago que arde con fuego y azufre. Y él quiere que a ti te toque la misma parte. Por eso es que él quiere que tú te decepciones de Dios. No hay nadie como Yahweh. Si ustedes están aburridos con Yahweh, yo no. Yo puedo estar serio por fuera, pero yo por dentro estoy contento y gozoso con Yahweh. Porque para mí Yahweh es mi todo. No hay nadie como Yahweh. Yo estoy aquí por Yahweh. Estoy guardado y protegido por Yahweh, sano por Yahweh. Yahweh nos bendice y nos provee de todo. Para mí Yahweh es Yahweh. Aún si me toca morir por Yahweh, yo muero por Yahweh. Yahweh es Yahweh. Porque el que muere con Yahweh, no muere. Se lo digo para que la confianza de ustedes en Yahweh se levante. Parábola del sembrador, Lucas 4:4. Dice así. 8:4. Sí. Dice así. Lucas 8:4. El rabí enseña los secretos del reino de Dios. Entonces, ¿la parábola del sembrador tiene que ver con el reino de Dios? Sí, claro, él dijo. Y de cada ciudad acudían a él y juntándose
una gran multitud les dijo por una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Una cayó junto al camino y fue hollada y las aves de los cielos la comieron. Otra cayó sobre terreno pedregoso y brotó pronto, pero al no tener humedad se secó. Y otra cayó entre los espinos y creciendo juntamente con las espinas la asfixiaron, pero otra cayó en buena tierra y creció y dio fruto 100 veces la cantidad sembrada. Diciendo estas cosas, afirmaba: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaban: ¿qué significa esta parábola? El maestro explica en privado los secretos del reino. ¿Por qué en privado? Porque él le explica eso a su gente. A su gente él dice: venga tú eres mío, ven te enseño en privado qué significan estas cosas. Entonces Dios en privado le enseña a uno sus cosas, en privado. No le puede enseñar a todo el mundo porque todo el mundo no está dispuesto a querer entender las cosas como Dios quiere que sean entendidas. Por eso no le puede explicar a todo el mundo. El rabí explica en privado los secretos del reino de Dios. Y les dijo: a vosotros ha sido concedido tener revelación acerca de los misterios del reino de Dios. A vosotros que tenéis interés en Dios y que queréis hacer las cosas como Dios quiere que sean hechas, os ha concedido Dios el tener revelación acerca de los misterios del reino de Dios. Pero a los demás, por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no perciban. ¿Qué le parece? Que usted no sea de los demás. Versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, como la palabra de Dios es la semilla, Dios siembra su palabra ¿dónde? En la mente. ¿Dónde siembra Dios la palabra? En la mente tuya. ¿Cierto? Bueno. Ahora dice, ¿dónde es que la palabra es sembrada? En la mente de nosotros, ¿cierto? Bueno. Y los de junto al camino son los que oyeron. ¿Qué oyeron? La palabra de Dios. Pero luego viene Satanás y quita la palabra de sus corazones, o sea, ¿de dónde? De sus mentes, para que no crean y se qué, y sean salvos. O sea que, aunque todos escuchan la palabra de Dios, ¿sabía usted eso, no? Les comento, en el mundo todos han escuchado de una u otra forma la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyeron, pero luego viene Satanás y quita la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. ¿Por qué? Porque aunque usted esté sentado allí, es posible que usted esté sentado allí, pero no porque usted esté interesado en tener una relación con Dios. Es posible que usted esté sentado allí porque usted tiene curiosidad. Porque usted haya venido y diga, bueno, vamos a ver este hombre que es lo que habla tanto. Entonces usted viene y se sienta allí. ¿Por qué? Porque aquí hay entrada para todo el mundo. Aquí no se le puede decir a nadie que no entre. Entonces aquí se puede sentar cualquiera, hasta el sicario si quiere que se siente, no hay problema. Dios es todopoderoso. Entonces, esas personas pertenecen a un grupo que se llama el grupo de los indiferentes. ¿Qué es indiferente? De poco interés o importancia. Es decir, usted puede estar sentado allí, pero usted no está dándole ningún interés ni ninguna importancia a la palabra que se está hablando, pero está sentado allí. Y así hace mucha gente que se sienta allí, pero no tiene interés, no le da ni interés ni le da importancia a la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso? Pero está sentado allí. Indiferente, no presenta en sí ningún motivo de preferencia. O sea, para mí, aunque estoy ahí sentado, esa palabra no tiene importancia. Y más de uno se sienta allí de esa forma, se los digo en el nombre de Yahshua, porque Dios dice, más de uno se sienta allí y no le está dando ningún interés a la palabra, pero ya Dios lo escribió aquí. O sea que para mí no es nada nuevo. Indiferente,
Dícese de la persona hacia la que no se experimenta ningún sentimiento. Es decir, yo estoy sentado aquí, pero a mí me importa un bledo la palabra, a mí me importa un bledo Dios, pero está sentado allí. Es el grupo de los indiferentes. Entonces, como son indiferentes, entonces dice la Biblia, viene Satanás, coge la palabra y se la va quitando ¿de dónde? Para que no entienda y no sé qué, y no se salve. Pero si estuvo sentado allí. Entonces un día Dios le dirá, pero si vos estuviste sentado allí, pero te voy a mostrar qué fue lo que tú hiciste. Cuando hablaban la palabra y era mi palabra, para ti esa palabra y era mi palabra no tenía qué, ninguna importancia, a ti no te importaba nada. Entonces Satanás estaba allí con vos y cogía la palabra y te la iba sacando de la mente. Entonces tú nunca la creerías y tú nunca le diste importancia, por eso fue que tú no te salvaste. Y Dios le dice, y estuviste sentado allí. O estuvo sentado en la televisión viendo el programa, pero fue un indiferente. ¿Dice la Biblia o no? Para mí lo más importante es Dios. Y para mí la palabra de Dios es única. Para mí la palabra de Dios lo es todo. Yo estoy aquí por la palabra y estaré por siempre por la palabra de Dios. ¿Sabía usted eso, no? La palabra de Dios me mantiene vivo y me mantendrá vivo por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Por eso yo me aferro a la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios es la palabra de Dios. Segundo grupo, versículo 13. Y los del terreno pedregoso son aquellos que cuando oyen, reciben de momento la palabra, pero no tienen raíz, por lo que crecen por un tiempo, pero cuando llega la hora de la prueba, se apartan. ¿Quién es este grupo? Dice, versículo 13, y los del terreno pedregoso son aquellos que cuando oyen, están allí sentados, reciben de momento la palabra, pero no tienen raíz. Los que crecen o creen por un tiempo, pero cuando llega la hora de la prueba se apartan. Les comento lo siguiente. Todos los que somos de Cristo Jesús, sea usted el que sea, debemos ser procesados y debemos pasar por situaciones difíciles. Noé pasó, Enoc pasó, Matusalén pasó, Abraham pasó, Isaac pasó, Jacob pasó, David pasó, Jeremías, Elías, Eliseo, Zacarías, Pedro, Pablo, Yahshua, sobre todos ellos, y todos pasaron por pruebas difíciles. Y nunca se fueron de Dios. Siempre estuvieron allí. O sea que demostraron que ellos sí eran de Dios. ¿Por qué tenemos que pasar por pruebas? Tenemos que pasar por pruebas porque Dios, como nosotros nacimos de abajo y nacimos en este mundo, nuestra mente no está capacitada todavía para el reino de Dios. Entonces Dios, cuando nacemos de nuevo, quiere capacitar nuestra alma para el reino. Entonces la forma que Él encontró para capacitar nuestra alma fue pasarnos por pruebas difíciles. Entonces Él dijo, el que de ellos aguante prueba es porque Él quiere estar conmigo para siempre, estará. El que de ellos no aguante prueba, se irá, que se vaya. Es como cuando usted va al ejército. Usted cuando va al ejército no va a meterse a la cocina. Usted cuando va al ejército lo sujetan y lo someten a pruebas grandes, ¿o no? Y si usted es un soldado de verdad, usted permanece en el ejército. Y si usted no es soldado, usted se va y dice yo deserto y se va. Pues ya se fue. Todos los que estamos aquí y cualquier persona de este mundo que dice que es de Dios, tiene que ser pasado por pruebas duras. David la pasó. Moisés la pasó.
Yahshua sobre todo nosotros la pasó. Pedro pasó, Jeremías pasó, Elías pasó, Eliseo pasó, Abraham pasó, Jacob pasó, Isaac pasó. Unos más que otros, pero todos pasan. Y todos demostraron que eran de Dios. Ellos, a pesar de la situación que vivieron, ellos dijeron, pero de aquí no me voy. Y permanecieron en Dios y allí están con Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Entonces vuelvo y repito, todos los que somos de Dios debemos pasar por pruebas difíciles. Y el que realmente de nosotros es de Dios permanecerá. El que no es de Dios dará la vuelta y se irá. Porque así es que funciona con Dios. Porque a la gente le hablan de un Dios que no es el Dios verdadero. ¿Que Dios te va a bendecir? Si Dios bendice hasta los del mundo, ¿cómo no te va a bendecir a ti si estás con Él? Es que mentalícese, piense, si Dios bendice a los que están en el mundo, ¿cómo no lo va a bendecir a usted? Si usted está con Él. Entonces, una cosa es que Dios nos pruebe para que nuestra alma se acomode a lo que Dios quiere. Y otra cosa es que usted se la pase toda la vida pasando trabajo. Usted tiene que diferenciar entre Dios me está probando con el propósito de que yo me afiance y que la mente de Cristo Jesús yo la tenga y que yo funcione como funcionó Cristo Jesús. Y otra cosa es, estoy pasando trabajo por gusto. Porque hay gente que se la pasa toda la vida pasando trabajo. No sea pasador de trabajo. Los grandes hombres de Dios no fueron pasadores de trabajo. Dios los procesó, que es distinto. Porque el padre que ama al hijo lo disciplina, que es distinto. Porque si Abraham fue procesado, Abraham también fue bendecido, ¿o no? Si Jacob fue procesado, Jacob fue bendecido, ¿o no? Nunca le faltó nada. Si David fue procesado, David fue bendecido. Si Elías fue procesado, Elías fue bendecido. Y cualquiera que es de Dios, aunque sea procesado, es bendecido. Para que no confunda los términos. Una cosa es el proceso de Dios para que nuestra mente cambie y otra cosa es el estar pasando trabajo por gusto. Porque Dios me dijo a mí, cuando estaba en el mundo, en los Estados Unidos, deja de estar pasando trabajo por gusto, vente conmigo. Y me mostró cómo se camina con Él. Y aunque yo he pasado por procesos duros, por pruebas duras, eso para mí ha significado simplemente un proceso para transformar mi mente. Pero Dios siempre ha estado allí conmigo. Y nunca me ha faltado nada. Yo viví en la casa de mi suegra. Porque cuando yo me casé porque Dios me dijo que me casara. Por eso me casé. Dios me dijo con su boca, cásate, que yo te quiero bendecir. Entonces yo me casé. Y yo viví en la casa de mi mamá y mi esposa vivía en la casa de la mamá de ella. Y Dios le dijo a mi esposa, no dejes que ande por allí, tráetelo y mételo a tu casa. Y ella me dijo, y yo fui cogiendo mis chécheres de la casa de mi mamá y poco a poco se desaparecieron y aparecieron en la casa de mi suegra. Y yo en la casa de mi suegra nadie puede decir que tuve problema con alguien. Yo pasé derecho y nunca tuve problema con nadie y no viví 2 años, viví bastante tiempo allí en la casa de mi suegra. Y yo no tenía un cuarto donde dormir y a mí no me importaba porque yo estaba con Yahweh. Y entonces me tocó dormir en la sala de la casa de mi suegra, que mi suegra es testigo, no por 1 o 2, sino como 4 años durmiendo en el piso. Y el piso era así, pero nunca sentí frío, siempre sentí calor en el nombre de Yahshua, porque yo sabía que era simplemente una prueba, a ver qué tanto yo aguantaba. Si yo aguantaba, significaba que era de Dios. Si no aguantaba, Dios decía, tú demostraste que no sos mío. Y ahí estuve. Y cuando a las 6 de la mañana llegaba alguien y tocaba, me tocaba coger todas esas cobijas y me sentaba, ya me desperté.
¿Qué le parece? Y nunca me quejé. Y sigue el proceso. Y un día por alguna causa que no fue mi causa, mi suegra sabe, a alguien no sé qué pasó y no pagó la energía, no pagó los servicios y cortaron los servicios. Estuvimos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el 31 de diciembre. ¿Y sabe qué hizo Dios? Yo no me quejé, nada. Resulta que por ahí cerquita de donde vive mi suegra, mi hermana tiene una casa, mi hermana que vive en México. Y habiendo cortado todos los servicios, no había agua, no había energía. Y los de las empresas públicas municipales iban a cerciorarse, bueno, ¿y esto cómo es que viven? A ver si están robando. Nadie está robando. Bueno, se iban. Después regresaban. No están robando. Ni energía ni agua. No, no tenemos necesidad de robar. El Hijo de Dios no roba. Depende de su papá. Y mi hermana vino y me dijo, me desocuparon la casa, coge las llaves. Y me dio las llaves. Y cuando yo llegué a esa casa no había nadie, desocupada, agua y luz. Y dije, gloria al Señor. Iba allá, planchaba, allá me bañaba. El Señor es maravilloso, decía yo. Mira lo que ha hecho. Este es el Dios de la Biblia. Ese es que es el Dios de la Biblia. Porque Él me decía, simplemente te estoy procesando, pero no estoy aquí para que pases trabajo, sino para que aprendas a depender de mí. ¿Ya vio? No sea pasador de trabajo, dependa de Dios. Y entonces había que llevar casa, yo iba y planchaba allá y iba al programa de la televisión. Y nadie de los televidentes sabía la situación por la cual yo estaba viviendo. Y yo todo contento. ¿Quién de ellos sabía que no tenía ni energía ni luz? Pensaría, este tan bonito que se viste y no tiene ni energía ni luz. ¿Qué le parece? Y al comienzo había que llevar agua a la casa de mi suegra. Entonces esos tibungos eran muy pesados. Dios me dijo, cómprese unos carritos que uno va jalando así. Me compré 2 carritos de eso, me compraron mis tibungos, llenaba el agua allá en la casa de mi hermana, la llevaba a la casa de mi suegra. Y yo iba pasando por encima de todo el mundo. Y la gente pensaba, este que es de la televisión y arrastrando agua. Y Dios me decía, quieto, no le pare bola a nadie, que el día que lo vean usted en su carro van a estar hablando lo que no es. Siga arrastrando su carrito. Y yo cogía mi carrito y me lo iba arrastrando. Y Dios me decía, sin vergüenza, no tenga vergüenza, que un día usted va a andar no arrastrando carritos, sino que va a andar en su carro último modelo. Y ellos, ¿qué van a decir? Tranquilo, alabe lo que Él vive. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Oyó? Ese es el Dios de la Biblia. Y nunca me dejó pasar trabajo. Y ahora cuando llego en el carro, ¿qué? Dios dice, míralos. Así es que funciona con Dios. Así le pasó a José, así le pasó a Abraham, así le pasó a Isaac, así le pasó a Elías, así le pasó a Machía, y así nos pasa a todos los que somos de Cristo Jesús, y nunca nos falta nada. Aunque estemos en el piso, no te falta nada. Es el Dios de la Biblia. Simplemente estás pasando por un proceso. ¿Qué le parece? Y aquí estoy, con Yahshua, y de Yahshua no me voy. Porque Él no me va a echar y yo tampoco me voy a ir. Porque Él dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Así es que funcionan las cosas. Entonces ese proceso te va cambiando la mente de tal forma que tú ya sabes quién es Dios. Entonces tú te vas como afirmando en Él, afirmando en Él. Entonces de allí no te saca nadie. Por eso es que uno es como es. Por eso es que los grandes hombres de Dios son como son. Porque ellos vivieron un proceso, ellos saben quién es Dios. Yo paso por diciembre derecho, a mí no me importa un bledo diciembre. El único que ha hecho algo por mí es Yahweh. Yo no le voy a hacer culto a los dioses del segundo cielo. Yo le hago culto a Yahshua. Y punto. Él es mi Señor, siempre me ha guardado, siempre me ha protegido y aquí estoy en el nombre de Cristo Jesús. El que no aguanta proceso se irá.
El que está en Cristo Jesús debe aprender a aguantar procesos y seguirá para adelante por los siglos de los siglos. ¿Estamos entendiendo el asunto, cierto? Bueno, a la hora de la prueba, ¿qué? Se apartan. Salen corriendo. No están dispuestos a pasar por situaciones difíciles o duras pruebas. No están dispuestos. ¿Qué es una prueba? Es un examen para demostrar determinadas cualidades o habilidades. Para demostrar que tu mente está siendo formada conforme a la mente de ¿quién? De Yahshua. Es eso. Examinar, reconocer si una cosa se adapta al uso al cual ha sido destinada. O sea, ahí le demuestras a Dios a través de la prueba que tu alma sí está siendo formada conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo Jesús. Así funciona. Ese es el Dios de la Biblia. Aquí estamos delante del Señor. Y la vergüenza que pasa uno. Y Dios dice, no te dé vergüenza. Yo tengo unos hermanos que viven en Canadá. Y siempre en una familia hay una persona que la aplastan más que los demás, por alguna causa. Entonces, por alguna causa, yo siempre sentí que era el que aplastaban en la familia. Entonces mi hermano, pues ellos tenían y tienen su economía, y mi hermano tenía un carro. Y yo era muy aficionado a los carros. Dios me suplió la aflicción. Porque a mí me gustaban mucho los carros, andar en carro, y yo era feliz andando en carro manejando. Eso era mi hobby. Y un día mi hermano me llamó y me dijo, bájate de mi carro. Así me dijo. Y Dios me dijo, bájate. Y no le digas nada a tu hermano, quédate callado. Y yo me bajé con el dolor de mi alma porque me gustaba mucho andar en carro. Y me bajé y lo miraba, pero no podía. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Entonces, con el correr del tiempo, Dios me regaló un carro, me regaló otro y me regaló otro. Pero el carro de mi hermano está por allá tirado y no funciona. ¿Ya lo entiende? Entonces, mi hermano está aquí, él llegó ahora y a mí me tocó ir a recogerlo al aeropuerto. Yo voy y lo recojo, ¿entiende? Entonces ahora él me dice y me llama, llévame en tu carro. Y yo me acuerdo de Yahweh. Digo, Yahweh es grande y poderoso. Y yo lo llevo con mucho gusto. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Ya lo entiende? Así es que funciona con Dios. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Y tengo algo contra mi hermano? No. Voy a pasar diciendo, me humilló. No, no me humilló él. El que me humilló fue Yahweh. Yahweh fue quien me humilló. Porque a Yahweh le gusta humillarlo a uno. Porque al que se humilla, Yahweh lo exalta. Entonces yo tengo que entender que era un propósito de Dios para Dios exaltarme. Entonces, ¿por qué me voy a ir contra mi hermano? Él me llama, yo lo quiero, él me quiere, somos hermanos. Y cuando él necesita, él me llama y yo con mucho gusto. Y cuando él viene, me trae algo. Aquí te traigo estos tenis, aquí te traigo camisas, aquí te traigo... Y me traen cosas. Es el Dios de la Biblia. Y yo los quiero a ellos y yo quiero que ellos sean salvos, son mi familia. ¿Entiende? ¿Por qué voy a tener yo algo contra ellos? O contra mi mamá porque mi mamá me humilló. No, no fue mi mamá, fue Dios. Porque Dios lo humilla a uno aún con la misma familia. Para ver si uno se sujeta a lo que Dios quiere o no. Entonces no tenemos que tener odio contra aquellas personas que nos humillaron un día, porque no fueron ellos, fue Dios. Eso dijo José de sus hermanos, dijo, ustedes no fueron que me humillaron. El que me humilló fue Dios y me humilló con un propósito, por hacerle bien a mi alma. No ve que yo estoy aquí y yo estoy por encima de ustedes porque Dios lo hizo. No ve que colocó a José por encima de los hermanos que lo humillaron un día. Y José no se puso a irse contra los hermanos. Sí, ustedes me humillaron, ustedes me pisotearon, ustedes me metieron allí en ese hueco, ustedes me vendieron. No, no, nada de eso. Él les dijo, ¿qué quieren ustedes que Dios haga por ustedes? Tomen lo que quieran en el nombre de Yahshua. Así es que funcionan las personas que somos de Dios.
sin rencor, sin odio. Alabe lo que Él vive. Es el Dios de la Biblia. Si somos del reino de Dios, tenemos que estar dispuestos a ser procesados y a pasar por situaciones difíciles. Es el de la Biblia. Y siempre que tú necesitas algo, Dios te lo proveerá. No importa lo que cueste. Dios te proveerá de todo. Y cuando tú necesites algo, de pronto tú no le dices a Dios, pero Dios te dirá a vos. Tú estás necesitando tal cosa. Yo te la quiero dar. Porque a mí nunca me ha gustado pedirle a Dios nada. Yo nunca le he dicho, Dios dame esto, Dios dame lo de acá. No, yo solamente quiero tener con Dios una relación íntima. Y yo sé que el mismo Dios se va a encargar de suplirme todo. Cuando yo vivía en la casa de mi suegra, que ya me tocó ir al cuarto, yo dormía en una cama ajena. Y un día Dios me dijo, ya basta de dormir en cama ajena. Yo quiero darte una. Y me dio una buena cama. ¿Ya lo entiende? Él mismo es que se encarga de decirte, ya basta de tener esa vida así, yo quiero darte esto. Y te lo da. Porque no ve que él ve que tú vas caminando con Él y tú no le pides, pero Él quiere suplirte. Entonces Él llega un momento en que tú no le pides, pero tú estás caminando con Él y Él mismo es que dice, ya basta, tómalo, toma, y empieza a darte. Ese es el Dios de la Biblia. Yo no le pedí a Dios un carro, Dios me lo dio. Yo nunca le dije, Dios, quiero un carro, no. Él fue que dijo, yo quiero un carro para vos, tómalo. Señor, pero toma el carro. ¿Entiende? Es eso. Así es que funciona con Dios. Ese es el Dios de la Biblia. Entonces, cuando uno ve ese Dios todopoderoso, amoroso, que aunque uno no le pide, pero Él quiere suplirle a uno y Él se esmera por suplirle a uno todas las cosas, ¿qué hace uno? Uno se derrite delante de ese Dios todopoderoso. Un Dios que nunca ha permitido que me toquen y no va a permitir que me vaya a tocar nadie. Nunca lo permitió y nunca lo permitirá. Nunca permitirá que alguien se me acerque para hacerme daño. Es el Dios de la Biblia. El viernes vino alguien, cuando me escucha hablar estas cosas, y el hombre está ahí sentado y yo corro para allá, entonces él va para allá y me dice, pastor, pero vea todo lo que usted dice, pero es que mi vida, y yo me siento y yo lo escucho, pero es que mi vida, y ese Dios que usted dice, a usted le ha hablado, pero a mí nunca me ha hablado. Entonces yo comienzo a hablar con el hombre. Y él me dice que nunca ha tenido un trabajo. Y la pregunta es, y dice, pero yo tengo mi moto. ¿Y cómo que no tenés trabajo y tenés moto? ¿Quién te la dio? Entonces, ¿por qué decir que Dios no te habla, que Dios no te suple? No tenés trabajo y estás gordito y estás vivo y estás bien. Entonces, ¿quién está haciendo eso? Pues Dios. Entonces, ¿por qué estás hablando mal de Dios? Mira que Dios lo que hace contigo. No tenés trabajo y mira cómo te tiene. Y entonces me dijo, ¿verdad no, pastor? Mire que estos días me iban a robar en Santander. Y entonces yo me acordé que el pastor dice, en el nombre de Jesucristo te ato. Entonces yo le dije al ladrón, en el nombre de Jesucristo te ato, y no me robaron la moto. Y me venía a decir a mí que Dios no está con vos y que no te habla. Déjame ese cuento. Y se quedó el hombre pasmado y dijo, uy, ¿verdad, no? Es que como que Dios está ahí, pero como que no lo vemos, como que no entendemos. Dios está ahí. Él no se ha ido. Y entonces el hombre se fue contento. Porque él dice que quiere que Dios le hable. Le hable con su boca. Y que si Dios no le habla, entonces porque no lo quiere. ¿Cómo que no te quiere porque no te habla? Hace rato Dios está allí contigo. Es el Dios de la Biblia. Te está supliendo, te está guardando, te está protegiendo, te está ayudando, no está enfermo, lo protege de los ladrones. Entonces, ¿qué más queremos? Caminemos con Dios, que es el Dios de la Biblia. Grupo 3, para terminar, y el 4. Versículo 14. Y los que caen entre los espinos son los que oyeron, pero al continuar viviendo como antes, ojo con esto, al continuar viviendo como antes. Es que cuando usted viene a Cristo Jesús, usted no puede seguir viviendo como antes. Porque si usted vino a Cristo Jesús
y usted sigue viviendo como antes, usted no ha venido a Cristo Jesús. Todo tiene que cambiarle a usted. Si usted es de los que están en Cristo Jesús, como el pueblo de Dios de ahora, están en Cristo Jesús y todo sigue como antes. La misma música, el mismo grill, la misma botella de aguardiente, el mismo pesebre, el mismo arbolito, las mismas luces, la misma Semana Santa. Entonces, ¿a qué Cristo Jesús fue que viniste? ¿No seguices la misma vida de antes? ¿Por qué decir que estás en Cristo Jesús? No estás en Cristo Jesús. No seas iluso. Que cuando uno viene a Cristo Jesús, todo cambia. La vida de uno ya no es la misma vida. Cuando estás en Cristo Jesús, la gente se da cuenta que estás en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué hacen todos ellos? Van saliéndote y te van dejando solo porque estás en Cristo Jesús. Hasta tu familia se te viene en contra porque estás en Cristo Jesús. Y luego Dios va organizando todas las cosas. Y te estabiliza y tú vas en Cristo Jesús. Y todo es distinto. Yo no tengo los mismos amigos de antes, no porque yo no los quiera. Ellos dijeron, yo me voy, porque este ya está en Cristo Jesús. Es eso. Y toda la vida mía cambió. Y Dios me dio una vida nueva. Es que tengo otra vida. Después de que entré a Cristo Jesús, todo cambió. Porque estaba en Cristo Jesús. Pero hay gente que está en Cristo Jesús, todo sigue igual. La misma vida de antes. Esos son los que caen entre los espinos, son los que oyeron, pero al continuar viviendo como antes. O sea que ellos no quieren dejar su vida de antes. Son aficiados por las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no dan fruto. Esos son los creyentes de este tiempo y los predicadores de este tiempo. Entonces ellos se aterran de que usted sea distinto. ¿Y sabe cuándo se da uno cuenta mucho de eso? Más que todo en este tiempo de diciembre. Ahí es que se sabe en diciembre quién es y quién no es, pero Dios le tiene una buena preparada. Porque en septiembre arrebata al pueblo y los otros siguen derecho a diciembre. Y Dios les dice, sigan celebrando su Navidad. Y a los otros dice, ya me los llevé. Están conmigo asegurados. Y se viene lo que se viene. Continuar viviendo como antes, no están dispuestos a cambiar su forma de vida que traen. Y su vida sigue igual. La vida mía nunca fue igual. Todo cambió. Y no me arrepiento de que mi vida haya cambiado. Es Dios, estoy con Dios. En mejores manos no podría estar. Y la última. El último grupo, ¿cierto? Lucas capítulo 8, versículo 15. Pero los de buena tierra son los que oyeron la palabra con un corazón receptivo y noble, y porque perseveran, producen fruto. Perseverar. La palabra perseverar significa persistir, constancia en una actitud, opinión, etcétera. Con Dios a uno le toca estar allí, estar allí, estar allí, y está allí a pesar de las circunstancias. Y hay que estar allí, perseverando. Y usted está allí, y un día todo comienza a cambiar. Todo comienza a cambiar. Su vida económica, su vida amorosa, su vida espiritual, su vida familiar, y todo se va arreglando. Porque usted está allí con Dios y usted no se va. Y usted no dice nada, sino que usted está allí en su proceso. Y un día todo le comienza a cambiar, aún la parte económica. Perseverar, persistir, constancia en una actitud, opinión, etcétera. Mantenerse firme, persistir significa mantenerse firme en la manera de pensar, de opinar, actuar, seguir durando. Entonces usted sigue y sigue y sigue y sigue con Dios, y así sigue usted por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Ese es el Dios de la Biblia. Y así como van las cosas, yo le digo a ustedes, parece que no pasarán un par de años para que el Señor haga un movimiento que va a ser un movimiento terrible.
Se los digo en el nombre de Yahshua. Es posible que hasta el mundial de fútbol que viene usted se siente y se vea un partido. Pero es muy probable que también después del mundial pase lo que tenga que pasar. Es posible que el mundial de Brasil sea el último mundial, porque el próximo mundial es en Rusia y es en el 2018. Y es posible que en el 2018 la tierra esté temblando con todo lo que tenga. Nosotros somos la última generación, se los digo en el nombre de Yahshua. Dios está aquí con nosotros. Dios, ¿para qué le digo a ustedes que Dios los quiere bendecir si ustedes saben que Dios los quiere bendecir? ¿O no? Simplemente Dios me ha dicho que ore por ustedes y que los bendiga en el nombre de Yahshua. Ustedes que han estado con Dios y han perseverado con Dios, Dios estará con ustedes por los siglos de los siglos de los siglos. Les digo en el nombre de Yahshua, aproveche que Dios está con usted. Vamos a levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Ya el 2014, el 2013 se acabó. Viene el 2014 con todo. Ya esta semana es la semana del 24, la semana que sigue es la del 31. Chao 2013 y que venga el 2014 con todo. Porque se viene el 2014 con grandes acontecimientos, se lo digo en el nombre de Yahshua. Este 31 de diciembre estamos en vigilia y estaremos allí de 9 de la noche a 6 de la mañana. Repitamos todos, Señor Jesucristo, yo te necesito, reconozco que soy pecador, pero también reconozco que por amor a mí, usted derramó su sangre y con esa sangre me ha comprado y con esa sangre me ha perdonado. Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como mi único Señor, como mi único Salvador. Y te pido que hagas de mí y de mi familia las personas que tú quieres que seamos. Señor Jesucristo, anota mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida que está en los cielos y no lo borres nunca, jamás. Hay un salmo que es el Salmo 112 y ese es, yo leo salmos todos los días, se los digo a ustedes. Y volví otra vez a la costumbre de leer los salmos en voz alta. Y yo me pongo a leer salmos. Porque yo sé que cuando yo leo salmos, yo sé que Dios está operando y yo sé que Dios está orando. Siempre ha sucedido así porque Dios me dijo, lee los salmos, tranquilo. Y yo me pongo a leer salmos. Y los salmos, Dios a través de los salmos me ha levantado la confianza en Él grandemente. Y este Salmo 112 es uno de los grandes salmos que a mí siempre me ha gustado. Y este salmo dice así: Tefilá, es decir, oración para la prosperidad del que teme a Yahweh. Dichoso el hombre que teme a Yahweh y dichoso el hombre o la mujer que tiene con Yahweh una verdadera relación. Y en sus mandatos se deleita en gran manera. Para mí es un deleite la palabra de Dios. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los correctos será bendita, bienes y riqueza hay en tu casa. Y su justicia permanece a perpetuidad. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos y apiada, es compasivo y justo. El hombre de bien que teme a Dios se apiada y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria perpetua será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Y esto es lo que me gusta de este salmo. No tendrá temor de malas noticias. Y yo siempre me he aferrado a esta parte. No tendré temor de malas noticias. No tengas temor de malas noticias. En el nombre de Yahshua. Por ejemplo, yo voy a la casa de mi mamá o me llama alguien, entonces me dicen que mi mamá está enferma. Y yo, no me importa. No tengo temor de malas noticias. Y digo, Dios, ella tiene 78, dale 22 años más. Y con confianza lo digo. Yo le digo, mamá, déjate de tanto cuento que vos no estés enferma. Lo digo por confianza en Yahweh, ¿entiende? Para que Yahweh la sostenga a ella. Y ella se convierta a Yahweh. Entonces yo oro por todos
hermanos, hermanas, mamá, sobrinos, hijos. Y nunca tengo temor de malas noticias. No tenga miedo de mala noticia. Confía en el Señor. Confía en Yahweh. Padre maravilloso, te alabo, te bendigo y te glorifico. Aquí está este pueblo que tiene confianza en ti. ¿Por qué tenemos confianza en ti, Yahweh? Porque como seres humanos entendemos que tú nos creaste y no nosotros a nosotros mismos. Y entendemos por nuestra propia experiencia y vivencia en esta tierra que ninguna persona en este universo podrá hacernos el bien que tú nos haces, Yahweh glorioso. Yahweh, esperamos en ti. Esperamos protección, esperamos sanidad, esperamos restauración, esperamos liberación. Aún esperamos la salvación de nuestra familia. Esperamos que sanes a nuestra familia, Padre, en el nombre de Yahshua. Padre maravilloso, glorioso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. No tengas miedo, no tengas temor. Yahweh, si algún familiar está enfermo, por la confianza en ti, por la sangre de Yahshua y por las llagas de Yahshua, creemos y confiamos que ese familiar ha sido sanado en el nombre de Yahshua. Que en el nombre de Yahshua tu familiar que estaba enfermo sea sanado ahora mismo. En el nombre de Yahshua, tu familiar ha sido sanado ahora mismo. En el nombre de Yahshua, tu familiar ha sido sanado ahora mismo. El asunto con Dios es sencillo, es simple. Con Dios es simplemente confiar, nada más. Porque como todos pecamos, Dios lo que necesita es que confiemos. Dios, hoy confiamos en ti y sabemos que nuestros familiares están sanos, están guardados, están protegidos. Aún creemos, Yahweh, que por confianza en ti, nuestros familiares aún han sido salvos, Padre maravilloso. Porque tu palabra dice, cree en Cristo Jesús, cree en Yahshua, y serás salvo tú y también será salva toda tu familia. El asunto no es de que uno se deje llevar por lo que ve. No se trata de lo que vemos, se trata de lo que Yahweh dice. Por eso Él dice que la confianza es por el oír lo que Él está diciendo. Por eso cuando Jairo le dicen, Jairo, no molestes al maestro, que tu hija ya murió. Yahshua le dice a Jairo, Jairo, olvídate de ese cuento. No escuches a esa gente que te está diciendo eso. Escúchame a mí. Tu hija no ha muerto, tu hija está sana. Las cosas son como Dios dice. Las cosas son como Dios dice. Las cosas son como Dios dice, porque el único que tiene poder para operar en el mundo natural y cambiar lo que sea es Dios. Dios cambia lo que sea, sana a tu familia, guarda, protege, libera, porque Dios sí tiene facultad para hacerlo, porque Él es todopoderoso. Entonces confía tranquilo que tu familia ha sido sanada en el nombre de Yahweh, en el nombre de Yahshua, en el nombre de Cristo Jesús. Padre maravilloso, aquí estamos delante de tu presencia. Tú eres glorioso, tú eres majestuoso. Todo espíritu inmundo que quiera venir a atormentar al pueblo de Yahweh, así como David desafió a Goliat y le dijo, este incircunciso viene a desafiar al ejército de Yahweh. Todo espíritu inmundo que quiera venir a atormentar al pueblo de Yahweh, en el nombre de Cristo Jesús es atado ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús es atado ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús es atado ahora mismo. Y toda enfermedad, toda muerte que quiera venir sobre las personas que están aquí, sobre su familia, en el nombre de Cristo Jesús es atado. Todo espíritu se seca ahora. Espíritu inmundo, sécate ahora. Espíritu de enfermedad, sécate ahora. En el nombre de Yahshua. Todo espíritu que quiera traer miseria, ruina, pobreza, escasez al pueblo de Dios, se seca ahora mismo. Se seca ahora mismo. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre maravilloso.